A finales de los 60 era complicado dilucidar en El Guardián de Gotham la inherente imagen que ha llegado hasta nuestros días. Era un aventurero psicopop en su serie de televisión, pero en los cómics estaba luchando gracias al rediseño de Carmine Infantino por un regreso a tramas más detectivescas. El comienzo de los 70 para el Cruzado Enmascarado prometía ser todo un reto, más aún cuando el propio Infantino fue ascendido a director editorial, con el objetivo primordial de hacer lo que fuera en DC para no doblegarse ante una ascendente Marvel Comics. Así, como caído del cielo, llegó a las colecciones de Batman un dibujante que marcaría su legado, una historia que cobró vida gracias a Neal Adams, el hombre que resucitó el concepto del Caballero Oscuro. Marvel, inicialmente bajo el menosprecio de los editores de DC, comenzaba a ascender puestos en las listas de los más vendidos, y es cierto que en la Casa de las Ideas no tenían ni de lejos a los más académicos dibujantes ni a los más experimentados guionistas, pero tenían algo: sus autores gozaban de cierta libertad, y es así que muchas jóvenes promesas marcharon a Marvel para desarrollarse plenamente. A partir del año 68, esta fuga de creativos debía llegar a su fin. DC debía apostar por la renovación. Uno de los pocos contratados fue un recién llegado al comic book, que pese a su calidad se mantenía aún en un perfil bajo: Neal Adams. El dibujante venía de desarrollar una tira sindical, Ben Casey, en la que explotaba un estilo fotorrealista a tinta y su capacidad de tocar temas adultos. Tras abandonar la prensa, comenzó a centrarse en los cómics. La ascensión editor de Infantino había dejado vacante un puesto de dibujante en la cabecera Strange Adventures, un hueco que en poco tiempo cubrió Adams. En su primera participación en la misma junto al guionista Arnold Drake, dio forma a Deadman, un héroe espiritual que verdaderamente en guión y dibujo aportó un soplo de aire fresco a DC. Las historias del hombre muerto gozaron sorpresivamente de un buen recibimiento. Las ventas no subieron exponencialmente, no estamos hablando de un bombazo, pero poco a poco permitiría a Neal ir consiguiendo pequeños encargos aquí o allá. Dibujó a un renovado Espectro, realizó portadas para Superman en Action Comics y además fue de los primeros autores en trabajar simultáneamente para las grandes casas sin usar seudónimos, realizando grandísimas contribuciones estilísticas en la Patrulla X de Marvel junto a Roy Thomas. Y sería, vista la capacidad y éxito que poco a poco iba amasando el ecléctico arte de Neal, que los editores de DC comenzaron a confiar en él para ligas mayores. Su primer acercamiento sería mediante historias secundarias en colecciones como Detective Comics, en números específicos de World's Finest o entintando portadas de Infantino. Curiosamente, esos eran los números en los que subían las ventas. Desde la directiva se dieron cuenta de que promocionar a Adams funcionaba y se le fue otorgando un rol más protagónico en las colecciones de Batman. Un personaje que apasionaba al dibujante, pero que a comienzos de los 70 no paraba de dar volantazos en estilo y narrativa. El, entre comillas, Caballero Oscuro había intentado en sus últimos años de cómic escapar de la alargada y destelleante sombra de la serie de televisión. Tenía estilos como el del estudio de su creador, Bob Kane, con un Batman sonriente y, por qué no decirlo, caduco. El de Carmine Infantino o Irv Novi, que era justiciero y más realista. Y la continuada participación de Adams en The Brave and the Bold había forzado la creación de un tercer vigilante, de corte más oscuro, detectivesco y dinámico. El estilo del dibujante, por época, parecía una mezcla entre el realismo y dinamismo de Jim Collan y la composición de página del magnífico Jim Steranko. Sus posturas, planos y expresiones rezumaban vitalidad, y su colaboración en los guiones con Bob Haney permitían la proliferación de temáticas mucho más maduras o, como mínimo, enfocadas a lectores adolescentes. Muestra de las colaboraciones del detective encapuchado con personajes más truculentos como Deadman, el pelotón del sargento Rock o el nuevo Green Arrow. Su trabajo, y así lo podría reconocer su mayor detractor, vendía bastante bien y venía como anillo al dedo a esta renovación que DC tenía planteada para los inminentes 70 y que rompía con la tradición pulcra y ordenada que la editorial había mantenido durante los 60. Sus múltiples portadas esparcidas por toda la línea editorial daban muestra de que Adams era uno de los puntales de esta nueva DC y como tal fue propuesto para encargarse del arte de las colecciones más importantes del momento, Detective Comics y Batman, donde formaría equipo con guionistas como el veteranísimo Frank Robbins y Denny O'Neil.
Sería en Batman 400 donde Robbins y Adams darían un primer gran paso en la conformación de un nuevo legado con la introducción de un personaje como Man-Bat. Su llegada a la colección significó no solo la de uno de los más populares némesis de este caballero oscuro durante los próximos años. Batman, como Superman, parecía combatir la misma galería de villanos desde los años 40, sino además una muestra excelente de cómo construir a un villano a la Marvel, es decir, cuya única intención no es el atormentar a nuestro héroe, debido a que la agresividad y odio inherentes al murciélago hombre provenían de los miedos y desgracias de Kirk Langstrom, un monstruo que pretendía ser un héroe famoso como su ídolo, el propio Batman. El otro guionista, O'Neill, era una de estas jóvenes y ascendentes figuras en la redacción, contando su currículum con la renovación de Wonder Woman, su participación en la serie de Creeper junto a Steve Ditko o una de sus primeras colaboraciones con Adams en la revolucionaria serie de Linterna y Flecha Verde, que logró posicionar a DC de nuevo en la vanguardia de la industria y como autores les hizo merecedores de no pocos galardones. Aunque la colaboración entre Denny y Neil comenzaría de una forma no especialmente revolucionaria, su unión sería, quizá, de las mejores que harían de ver las colecciones del Hombre Murciélago, ya que el afán narrativo de Adams comenzaba a casar perfectamente con las temáticas que O'Neill iría sembrando a lo largo de la serie. Este dúo se convertiría en trío dinámico con la llegada a DC del dibujante Dick Giordano, un artista predilecto para pasar a tinta los lápices de Adams. Justo durante estos meses, Dick Grayson Robin marcharía a la universidad, lo que facilitaría una madurez general de los escenarios y situaciones en las que Bruce Wayne se veía inmerso. En pocos años, Batman había pasado de ser una celebridad inaugura desfiles a The Batman, un demonio que verdaderamente y gracias a su alargada capa producía temor en aquellos malhechores que se topaban en el camino del justiciero de Gotham, a la vez representado como un ser humano atormentado por su pasado y la venganza. Es decir, la esencia misma del personaje que magistralmente escribió en sus orígenes Bill Finger. La pasada infantilización del personaje había provocado la marcha habitual de enemigos y rivales como Dos Caras en pos de personajes más vodevilescos como el Pingüino, y uno por uno el dúo creativo fue trayéndolos de vuelta. El citado Dos Caras, que como Harvey Dent había logrado recuperar una vida pública, regresó a los bajos fondos, pero con la singularidad de que no siempre su moneda le acompañaría en la injusticia, obligándole a hacer el bien en las peores situaciones. El Joker se libró de una nostalgia por el inocente y criminal bufón de la Edad de Plata en pos de la aparición de un auténtico maniático que sembraba verdaderamente el caos y la destrucción allá donde pasaba. Talia, interés amoroso del murciélago, trajo consigo a su padre, Ra's al Ghul, además del comienzo de una eterna rivalidad que se decidiría en un ambiente de artes marciales, mística y leyenda que exploraban un lado nunca visto de Batman. Y otro punto fue la consideración del papel de Bruce Wayne en todas estas historias, que pasó de ser meramente la identidad de paseo por la ciudad a una verdadera contraparte del Caballero Oscuro, y algo por lo que el millonario debía esforzarse para no relacionar con su alter ego superheroico, llegando a fingir su propia muerte y desaparición. Como decimos, la genialidad de esta etapa del personaje no solo proviene de su aspecto. Estamos llegando a mediados de los 70 y los cómics comenzaban a vivir de primera mano el crecimiento de sus lectores. Ya no eran meros productos de entretenimiento infantil, sino que adultos y adolescentes eran ahora el público mayoritario, algo que facilitó su posición como un oficio respetable y que daba sus primeros pasos para ser considerado inequívocamente como un arte. En este sentido, los planteamientos de Adams tienen ese sólido precedente en el citado Steranko, pero mediante sus portadas y composiciones de página no podemos quitarnos de la cabeza el espíritu de Will Eisner, cuyo legado se deja ver en auténticas situaciones de tensión, forcejeos e incluso en una historia tan peculiar pero a la vez tan especial como es la canción de Navidad de Batman, donde el artista logra contar una historia sin apenas diálogos, en la que lo único que hace nuestro personaje es celebrar la Navidad, y aún así logra ser embaucadora. Y es que, ¿qué más podemos decir? Leer estos nuevos años del murciélago es revitalizante. Viñeta a viñeta, las historias de Batman rezuman interés y excelencia. Es como si comenzásemos a atisbar una Gotham más nítida respecto a la anteriormente representada. El comisario Gordon es ahora un hombre entregado a su trabajo, pero que se permite sus momentos de risa o de humanidad fruto de su veteranía. Los combates son absolutamente despampanantes, no temiendo Adams el sacar su dinamismo innato y unas exageradísimas posturas y expresiones que hipnotizan por su movimiento y fluidez.
De nuevo, Gotham es oscura, es siniestra, es como aquel callejón en el que nunca te meterías caminando por la calle, además de una ciudad única salpicada por la ineptitud política. Su Batman era una figura estilizada, entregada a una misión marcada por un trauma, que no teme en viajar por el mundo o en verse inmerso en los crímenes más retorcidos con tal de hacer justicia por el inocente, encarcelar al criminal o echar una mano a viejos amigos. Un hombre que ama y que al mismo tiempo lucha hasta la muerte para acabar con un legado de crimen que parece nunca tendrá fin. Te das cuenta que cuando el estilo de un dibujante es el que acaba plasmado en numerosos artes promocionales, afiches o productos de toda clase, es que ese artista ha supuesto un antes y un después en dicho personaje o marca. Neil Adams puso punto y final a una época difusa y ambigua. Gracias en parte a su estilo y unos excelentes guiones como los de Denny O'Neil, fue capaz de marcar al hombre murciélago hasta nuestros días. Para terminar el vídeo de la misma manera como lo empezamos, definitivamente hemos de decir que este dibujante dejó en Batman una impronta que sí nos es familiar aún hoy en día. Un hecho indiscutible, pero que no frenaría el absoluto y portentoso desarrollo que al personaje le quedaba por vivir, hasta ser el mayor representante de una distinguida competencia que tras muchos años de desvaríos comenzaba a encontrar un camino nada más comenzar esta nueva edad de bronce en DC Comics.